Innumerables historias emergen desde lo profundo de la selva. Exploraremos saberes ancestrales, biodiversidad y los vínculos que nos conectan con nuestra Amazonia colombiana, amplificando las voces de quienes la habitan, la estudian y la protegen. Bienvenidos a Ecos de la Selva. Hola, les doy la bienvenida nuevamente a otro episodio de Ecos de la Selva. Yo soy Francis Sandoval y el día de hoy abordaremos un tema que me parece fascinante. Estos son las colecciones biológicas. Conoceremos qué son, su importancia, tendremos algunas reflexiones sobre la ética y el bienestar animal, pero sobre todo comprenderemos por qué son verdaderos tesoros que permanecen. Para ello me acompañan dos grandes invitadas que admiro mucho. Mariela, bienvenida. Ella es Mariela Osorno, ella es la curadora de la colección de anfibios del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas (INCHI) e investigadora principal del Grupo de Fauna Amazónica. Hola Mariela, bienvenida. Hola Franci, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, sí, soy investigadora del Instituto Sinchi hace bastantes años y he tenido la fortuna de ser la coordinadora del grupo de fauna en el instituto y, como decía Franci, la curadora de la colección de anfibios del instituto. Muchísimas gracias Mariela por aceptar esta invitación. También nos acompaña Claudia Liliana Rodríguez. Ella es médico veterinaria, docente, especialista en etología y sobre todo experta en bienestar animal. Bienvenida, Claudia. Gracias, Franci, por esa invitación tan maravillosa. Muchas gracias. Bueno, ambas mil gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, para comenzar, Mariela, ¿cómo podríamos explicar qué es una colección biológica, qué tipo de organismos se almacenan allí, pero sobre todo, con qué propósito? Bueno, en términos muy pragmáticos, una colección biológica es un espacio físico donde se almacenan ejemplares de la biodiversidad. Puede ser de múltiples grupos biológicos de la biodiversidad. En este nos vamos a concentrar un poquito en los grupos animales de la biodiversidad, los grupos de fauna. Para que una colección biológica tenga utilidad, hay varias condiciones. La primera es que esos ejemplares que están almacenados en un lugar determinado estén preservados de una manera adecuada. ¿Eso qué significa? Que los ejemplares perduren en el tiempo. Una colección biológica debe garantizar que los animales perduren siglos bien preservados. Otra condición es que el montaje de esos animales, cuando quedan preservados, sea adecuada. ¿Y sea adecuada para qué? Sea adecuada para que puedan ser estudiados correctamente. Hay algunas colecciones, sobre todo las colecciones históricas, donde esos ejemplares no se preservaban de la mejor manera, o a veces quedaban ejemplares, digamos, preservados, encorvados o con las manitas cerradas o mal preservados. Entonces eso es difícil que permitan una buena identificación de caracteres morfológicos. Eso es una condición. La otra condición es que la información de esos ejemplares sea trazable. Es decir, que cualquier investigador que pueda consultar la colección para sus fines de investigación, ahora hablamos de para qué es útil una colección, pueda tener la totalidad de los datos del ejemplar. Los datos mínimos de un ejemplar es la ubicación geográfica precisa. Hoy en día es inexplicable que una colección biológica tenga datos muy generales de la ubicación científica. Eso se usaba antes, donde antes decían, bueno, sí, no, la Nueva Granada, pues, sí. Pero hoy en día, con la tecnología que tenemos, por supuesto, cada ejemplar debe tener unas coordenadas donde cualquier investigador sepa de dónde es ese ejemplar y por qué. Porque las colecciones biológicas sirven para múltiples fines, unos casi inimaginables. Uno pensaría que sirve solamente para fines taxonómicos o fines sistemáticos, pero en realidad una colección biológica, entre mejores datos tenga, mejor proyección tiene en términos de la finalidad de investigación. Uno en una colección biológica puede hacerse preguntas ecológicas,
uno puede hacerse preguntas de comportamiento, puede hacerse preguntas de dieta, uno puede hacerse preguntas de diversidad funcional, cómo es, por ejemplo, que los animales han cambiado su morfología a través del tiempo. Eso es fascinante. No, por supuesto, biogeografía, geografía, múltiples áreas. Bueno, Mariela, y con todo esto es inevitable preguntar sobre un término, un procedimiento referente a las colecciones y es el colectar. ¿Por qué colectamos? ¿Por qué en algunos casos resulta indispensable esto? Y si es a partir de este procedimiento donde se consolida una colección biológica. Claro, una colección biológica se consolida a partir de los especímenes que aloja. Ese espécimen es lo que nosotros normalmente llamamos ese voucher. ¿Por qué? Y aquí voy a entrar en un tema que es un poco, digamos, se ha difundido bastante, y es no intervenir las poblaciones biológicas a partir de una colecta biológica, porque podría haber otros métodos. Entonces podría haber, por ejemplo, la fotografía, o podría haber solamente la grabación, o podría, no sé, haber unos métodos que no fueran lo que llaman invasivos, ¿cierto? Invasivos. El problema de estos métodos, y sobre todo con determinados grupos, es que tú no logras identificar las características morfológicas, anatómicas, ni genéticas que realmente te llevan a establecer que eso es una entidad biológica distinta. Entonces, en algunos grupos es indispensable colectar, no en todos. Por ejemplo, en aves, ustedes saben, nosotros contamos con guías de aves muy importantes para el país, y normalmente se cree que no es necesario colectar, pero a raíz de que sabemos que hay una diversidad críptica tan grande, que hay una diversidad críptica que significa que es una entidad, no se puede reconocer morfológicamente a simple vista de otra, todo parece lo mismo. Entonces ahí lo que estamos hablando es que aparentemente hay unas especies que tienen una distribución amplísima. Entonces, cuando uno mira la información genética, la información morfológica detalladamente, se da cuenta que son entidades distintas dentro de una gran entidad que creíamos antes. Eso, por un lado, no nos deja conocer la verdadera biodiversidad que hay, pero además no nos deja caminar sobre estrategias de conservación que son necesarias para especies particulares, por ejemplo, especies que tienen áreas muy restringidas. Cuando yo tengo una especie que tiene un área muy restringida, yo la tengo que cuidar, yo tengo que estar alerta sobre fenómenos de deforestación o fenómenos de alteración del hábitat que pueden impactar la especie. Entonces, por eso es tan necesario tener el voucher, y un voucher con las características que les mencionaba anteriormente, debidamente, digamos, almacenado con toda la información para hacer lo que llamamos una buena curaduría de una colección. Una colección que no tenga eso es una colección que no es fácil moverla, no es fácil generar el conocimiento que debe tener una colección biológica, para pasar de, a veces la gente cree, no, eso es un almacenamiento de ejemplares y no más, ¿sí? No, una colección, entre más confiable sea la información de una colección, es más fácil generar información a partir de ella. Por eso la colecta se nos convierte en un tema que es polémico, porque en los animales, pues uno tiene que sacrificar un animal, pero el sacrificio de un animal, todas las colecciones tienen unos procedimientos éticos para poder hacer esa colecta. Es decir, se trata de generarle al animal que se va a colectar el mínimo sufrimiento posible. Decir que no hay sufrimiento o estrés, pues sería absurdo, ¿sí? Pero todas las colecciones tienen esa ética, es decir, uno tiene que comprometerse a que colecta los animales bajo unos estándares, pues que el animal no sufra, sea un tiempo muy cortico entre el sacrificio del animal, y de ahí en adelante el animal quede absolutamente bien preservado para que ese ejemplar no se pierda.
¿sí? Para que no sea que yo sacrifique un animal que no sirvió, ¿sí? Que no sirvió para los fines que debía servir. Es muy interesante esto que mencionas, Mariela, porque entonces podemos decir que cada ejemplar que llega a una colección no debería llegar y no llega de forma adrede, sino que es el resultado de una serie de decisiones científicas, técnicas, pero también de un componente que lo hemos tocado implícitamente y es la ética, ¿no? Hay una serie de reflexiones éticas en torno a la colecta y bueno, para ello me gustaría abordar un tema del cual Liliana también es experta y es el bienestar animal. Entonces, Liliana, cuéntanos qué es el bienestar animal y adicionalmente cómo se puede abordar desde las colecciones biológicas. Bueno, Franci, para hablar de bienestar animal es necesario implícitamente tocar la bioética y la conservación. Si hablamos de bienestar animal, tenemos que partir desde el punto de que el bienestar animal es una ciencia que estudia y se preocupa por entender el estado físico y mental óptimo de los animales en el lugar donde ellos viven, en el lugar donde mueren. Pero también estudia y promueve la forma como los animales pueden adaptarse a nuevos ambientes, la capacidad de adaptación. Infortunadamente, Mariela no me dejará mentir que será muy, muy, muy escaso el ecosistema que no haya sido intervenido por el humano, directa o indirectamente. Así que en esa intervención, donde el humano de una u otra forma ha afectado las diversas formas de vida, el bienestar tiene que estar. Cuando uno habla de conservación, lo ideal es decir, bueno, pues yo no toco esa población, mientras menos la toque, mientras menos la afecte, mejor. Pero eso ya es una utopía, todo está afectado. En tanto, el bienestar animal depende exclusivamente del humano, porque es el humano quien lo ha afectado. El bienestar animal como ciencia es súper interesante porque te permite no solo evaluar la parte física de los animales, que nosotros como médicos veterinarios durante muchos años, o los biólogos, sobre todo los veterinarios, han trabajado en la parte física, pero hoy la ciencia nos ha llevado a estudiar todo el tema de la etología, las neurociencias, entender la sintiencia de los animales, las emociones de los animales y su estado mental, para poder, como les dije, hacer acopio, afrontar las adversidades que este medio te ofrece. Bueno, y de pronto, ¿cómo lo podríamos ver reflejado en las colecciones biológicas? ¿Cómo se podría contemplar? Franci, un poco retomando lo que había mencionado al principio, no se puede contemplar el bienestar animal sin la bioética y sin la conservación de la mano. En primer término, tenemos que entender que el bienestar tiene diversos procesos. Para que haya bienestar animal de los animales humanos y no humanos, primero que todo tiene que haber un solo bienestar. Es imposible pensarse que los animales van a estar bien si las poblaciones humanas no tienen bienestar y por lo tanto, si los ecosistemas tampoco tienen bienestar. Tenemos que pensar en un solo bienestar. La otra cosa es que el bienestar no es presente. Para que haya bienestar a futuro tenemos que pensar en el presente, pero es ahí donde las colecciones biológicas juegan un papel fundamental. Si yo no tengo la manera de evaluar qué está afectando a esa población en este presente, qué cambios del ambiente están afectándolo, pues cómo voy a pensar en un bienestar futuro de esas mismas poblaciones si no las acopio, las estudio y busco cómo mitigar los efectos que la misma humanidad está ejerciendo sobre esas poblaciones. La tercera cosa que uno se tiene que andar pensando es que es un proceso. El bienestar animal se tiene que trabajar desde la prevención de la crueldad, de la destrucción, de la extinción de los animales, la prevención, la promoción del vínculo humano-animal en las diferentes formas como se conciban, respetando, por ejemplo, las cosmovisiones de las comunidades, respetando la forma como los humanos se relacionan de acuerdo a su propia vivencia. Eso es súper importante. Y de esa forma promocionando unas relaciones armónicas con los animales. No me puedo eximir de ese proceso. Y finalmente, es un proceso en el que hemos caído por mucho tiempo y es el proteccionismo, que no es malo, por supuesto, pero la protección es un paso
o un proceso dentro del bienestar animal, y es cuando yo tengo que resarcir, que de pronto restaurar en cierto modo las afectaciones que se ha tenido sobre los animales, y es un poco restablecer a los animales del maltrato animal. En el bienestar animal, infortunadamente, se ha caído mucho en ese proteccionismo, que se vuelve abolicionismo, que se vuelve humanización y que, por supuesto, en cierto modo, llega a caer en un maltrato mayor. Cuando tú limitas a los animales, cuando los consideras menores que tú o los infantilizas o piensas que tú tienes que ser el protector porque sin ti no pueden vivir, es infringir un mayor maltrato. Y finalmente, con el tema de bienestar animal, es bien importante, y ya adentrándome a las preguntas con el tema de las colecciones, es pensarnos que, por supuesto, si yo entiendo que todos somos un uno y que necesitamos el uno del otro, somos compañeros de camino, pues tengo que pensarme en que la bioética provee unas herramientas particulares para la promoción de este bienestar de los animales. Hace bastante tiempo, hacia 1960, 70, se empezó a pensar sobre el bienestar de los animales empleados como usos investigativos, educación, ensayos biomédicos, y se planteaban las herramientas de las 3 R's que hoy se aplica en todo el bienestar animal. Una primera es cómo eso que quiero hacer para entender la biodiversidad, para entender qué conservo, cómo conservo, por qué no se puede conservar en el ambiente natural. Debo yo, lo primero es, ¿puedo esa colección o ese animal reemplazarlo por otro modelo que no sea biológico, por ejemplo? ¿O puedo reemplazarlo por un animal similar que no se encuentre en peligro de extinción, por decirlo así? Reemplazar es la primera, R. La segunda, reducir, es decir, ¿puedo bajo todo punto reducir la muestra? Como Mariela muy bien lo decía, cuando las colecciones biológicas son públicas, y eso sucede con todo, lo mismo en las investigaciones de bienestar, un grandísimo problema que tuvimos haciendo la Política Nacional de Bienestar Animal, que se duró 11 años construyendo esa política, y que llegamos nosotros aquí, un año la sacamos recorriendo toda Colombia, era pensarnos, bueno, un momentico, es que no hay nada público. Las investigaciones en las universidades se quedan para los investigadores y para graduarse, pero ni siquiera, y peor, las comunidades de las que uno se valió para obtener la información. Por ejemplo, en las comunidades amazónicas, que va tanto investigador a hablar con los nativos, ellos nunca, pues pocas veces de universidades exteriores y aún en la nación conocen los resultados de las investigaciones. Entonces, eso, como tú lo decías, no tiene ningún sentido. Si no es público, lo delicado es que vamos a caer en el problema de que vamos a estar repitiendo, afectando poblaciones sin poder hacer una comparación de datos. Ahorita pues la tecnología es maravillosa para eso. Reducir implica cómo puedo minimizar la muestra, pero también me valgo de otras investigaciones que yo pueda cruzar datos y me ayuden, y posiblemente ya no investigo lo que se investigó, sino que utilizo esa muestra para avanzar. Eso es de reducir. Y la última es refinar. ¿Cómo refino mi técnica? Bueno, Liliana, sin duda eso que mencionas del bienestar animal es toda una área totalmente consolidada, y a propósito de las normativas, sabemos que en Colombia existen unas regulaciones para la colecta con fines investigativos, pero me gustaría que hablaras de un tema que tú conoces muy bien, y es el Sistema Nacional de Protección y de Bienestar Animal, conocido por sus siglas como SINAPIBA. Cuéntanos un poquito en qué consiste, cómo se creó, tu experiencia creando este sistema, pero además, cómo podríamos a partir de allí articularnos y generar una cultura del bienestar cuando se está trabajando con fauna silvestre. Bueno, en primer término, el sistema nace muy del modelo del Sistema Nacional Ambiental, SINA. Por eso se llama SINAPIBA, de Protección y Bienestar Animal. En un momento no lo pensamos como el CISCLIMA, o cómo poder de pronto incorporarlo dentro del Sistema Nacional Ambiental, pero pues este es todo un mundo de relaciones y
estructuras un poco diversas. Por eso, en primer término, nos preocupamos mucho por hacer una política nacional que lleva 11 años intentando construirse. Una política, primero, que se pensara en los humanos, en las comunidades que son responsables o promotores del bienestar animal. No podemos pensar en que queremos ayudar a los animales satanizando a las comunidades. Eso es imposible. Segundo, pensar en que el bienestar animal es de todos los animales, no es una política peluchista de perros o gatos, ni emocionalista, sino es una política pensada en todos los animales humanos y no humanos. Y para nosotros era fundamental incorporar o hacer la política desde el sector ambiente, como una política ambiental, como un todo. Así que esta política surge del recorrido de departamentos, crear nodos de protección y bienestar animal, son 6, y escuchando mucho la voz de los institutos, de las CARS, porque en estos documentos de política de bienestar generalmente se eximen a los animales silvestres y eso pues no tiene ningún sentido. Una vez tuvimos la política, en el plan de desarrollo creamos el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal como una herramienta de gobernanza, es decir, como una manera para que esta política nacional sirviera como un marco para todos los territorios y que los territorios a su vez crearan sus propios planes de acción de acuerdo a sus contextos en cuanto al bienestar para los animales, que ellos deberían proveer. Así que así surge el SINAPIBA como un conjunto de programas, proyectos, políticas alrededor de los animales, integrando 3 ejes fundamentales que son los mismos 3 ejes de la política. Y esto surge porque el bienestar animal nunca se va a poder dar si, como esta mesita que tiene 4 patas tuviera 3 patas, es básicamente si uno no tiene en cuenta la academia, el bienestar animal no se puede dar. Sí, es decir, la ciencia o la generación del conocimiento. Segundo, si no tenemos en cuenta al Estado, el ejecutor, no es solo el legislador el que pone las leyes, sino aquellos que lo tienen que llevar a ejecución y el que vigila, que es el legislativo, el judicial, el que legisla su cumplimiento, el que vigila su cumplimiento, es la parte del Estado. Y el tercero, la comunidad. Por lo tanto, la comunidad, que es el enlace, el eslabón entre el Estado y la ciencia. Es así como el Sistema Nacional de Protección y Bienestar Animal está conformado por los 3 grandes pilares. Y es súper importante porque, y más a propósito de las colecciones, los 3 tienen igual de peso. ¿Qué le corresponde gestionar al Estado para promover el bienestar animal en Colombia? ¿Qué le corresponde a la comunidad y qué le corresponde a la ciencia? En esos 3 sentidos, no hay uno más importante o menos importante para que giren como un buen eslabón, un buen perno alrededor de la promoción del bienestar animal. Muy interesante esto porque entonces se vuelve una responsabilidad colectiva, ¿no? Ya no es algo solo del Estado, de los científicos, sino ya es un tema que involucra a la comunidad. Y a propósito de eso, Liliana y Mariela, sabemos que en un país como Colombia, un territorio con tanta diversidad cultural, pues hay diferentes éticas, ¿no? Y esto va a depender del territorio, de la historia, de la relación que tengan las comunidades con la naturaleza. Entonces me gustaría saber, ¿ustedes creen que estas diferentes éticas, estas diferentes formas de percibir y de relacionarse con la naturaleza nos enseñan algo sobre cómo conservar y realmente cómo podríamos trabajar en colecciones a partir de estas diferentes miradas? Y si de pronto conocen algún ejemplo que podamos saber. Bueno, con respecto a cuando uno se pone a pensar de qué manera, por ejemplo, las comunidades amazónicas, los pueblos indígenas se relacionan con los animales, se relacionan con la fauna con la cual conviven, uno ve una ética absolutamente descollante en términos de que es un manejo que le ha permitido a las comunidades, a los pueblos indígenas, en realidad preservar su relación con la fauna, pero además preservar su vida con la fauna y su uso de la fauna. Ahí median una serie de relaciones espirituales
que son relaciones espirituales y relaciones rituales que son absolutamente fundamentales para el manejo de la fauna. Es decir, las comunidades viven de los recursos, conocen sus recursos, conocen sus especies, pero además saben de qué forma manejarlas y tienen para esto una serie de normas culturales y de normas tradicionales que, por ejemplo, hay normas que no les permiten excederse, ¿sí? Excederse está mal visto, excederse es castigado, excederse no es permitido. Por el otro lado, hay unas normas en las comunidades indígenas que es el compartir. Si yo cazo un animal de tamaño considerable, lo comparto con mi comunidad, por ejemplo. Eso es no acumular. Eso no es acumular para mí, que es una relación muy distinta a lo que otras culturas hacen, ¿sí? Es yo acumulo lo máximo para mí. No, las comunidades indígenas no tienen eso. Los pueblos indígenas no tienen eso. Por otro lado, hay una serie de normas y prevenciones que usted debe cumplir para poder cazar. Hay unos permisos de los payés o los chamanes, o bueno, como los quieran llamar en los diferentes pueblos indígenas. Hay unos permisos otorgados, mediados por el conocimiento que tiene el payé de su territorio, de sus recursos. Entonces hay una serie de... Eso es una ética, ¿sí? Y los animales son, un día son humanos, otro día son animales. En esa transhumancia animal-humano hay unos respetos que son muy potentes y digamos que eso es una ética del manejo de su fauna. Ahora, algunas comunidades indígenas, sobre todo las más permeadas, las más cercanas, las más urbanizadas, las más cercanas a los núcleos urbanos o las más, digamos, las que han perdido más su cultura, muchas veces manifiestan la necesidad de volver a recuperar toda esa serie de normas que de alguna manera se han deteriorado por la educación, por el trabajo, por una serie de aspectos de las necesidades cotidianas de las comunidades que los han llevado a que esa relación se desconozca o se pierda. Otro tema son los sitios sagrados, por ejemplo, ¿sí? Que son espacios donde no hay que tocar, ¿sí? La casa de los animales, allí no hay que tocar, ¿sí? Entonces hay una serie de aspectos que hacen que uno entienda esto se maneja distinto, ¿sí? Esto se maneja totalmente distinto. Y cuando uno va a hablar allá de bienestar animal, dice uno, ¿esto cómo se lee? ¿Sí? ¿Aquí de qué bienestar animal estamos hablando? Si lo que se está viendo cobijado por ese bienestar es todo un conjunto de relaciones culturales que preservan y conservan ese recurso y esas relaciones culturales que son importantísimas para que la Amazonía se mantenga. Bueno, Mariela, es muy valioso e importante todo eso que nos comentas, esas experiencias con las diferentes comunidades que has tenido en el territorio, pero ahora me surge una duda, pues que es inquietante, ¿no? Y es cómo traer esas lecciones, esas reflexiones acá, cómo cambiamos esas relaciones, porque ellos ya traen inmerso la conservación, ellos ya conocen, ellos ya saben qué es conservar, entonces, ¿cómo podríamos traer esas reflexiones y verdaderamente, con lo que mencionábamos, generar una cultura acá del bienestar cuando se está trabajando con la fauna? Pues mire que escuchando a Mariela, pues que es fascinante, creo que hay varias cosas. Lo primero es que cuando hablamos de esta palabra tan humanizada, la humanización, creo fundamental, y ya como aterrizándolo aquí desde el centro de las comunidades urbanas donde estamos tan desconectados, primero de nosotros mismos, estamos deshumanizados, pero creo que el arte no es humanizarnos, sino transhumanizarnos con otros, unirnos a otros en una misma naturaleza. Primero que todo creo que es eso, estas personas que tienden a humanizar todo,
o que tendemos a humanizar todo, queremos transformar todas las realidades a nuestro acomodo, a lo que mejor consideremos en búsqueda de una felicidad que está fuera, lejos de nosotros. Entonces, la educación para promover el bienestar de animales silvestres, de cualquier tipo de animales, hasta el bienestar de las comunidades humanas, no puede perseguirse desde afuera, que es uno de los grandes ejemplos que nos dan las comunidades tradicionales indígenas, se persigue desde adentro, desde tu interior, de eso que te dice tu espíritu. La segunda cosa importante es cuando nosotros educamos, tenemos que pensar en las diferentes miradas. Yo, a propósito del ejemplo que pedías, yo recuerdo que teniendo la oportunidad de vivir 6 meses allí en el Amazonas, estaba estudiando un poco las relaciones que hay de los nativos con los animales domésticos compañeros y los silvestres. En una comunidad como Mocagua, por ejemplo, frente a la Macayacu, tenían por lo menos 30 perros y unos 10 gatos flacos, pero igual que como, o sea, es decir, no puedes percibir porque allá no hay una persona obesa, todos son atléticos, todos corren, todos. Entonces, cuando uno llega y dice, están flacos, no, lo que pasa es que el gordo es uno, el que no hace ejercicio es uno. Entonces, ahí ya uno nomás, la persona que llega ya empieza a ver las cosas desde su visión. No obstante, estudiando con ellos y preguntándoles primero los nombres que les ponían a los animales, la mayoría les colocaban nombres como Jaguar, Tigre, no le ponen Lucas, Sebastián, ni Luna Marcela, ni Matías Rodríguez, no, les ponen los nombres de animales silvestres que admiran profundamente. La otra cosa que era supremamente interesante era que cuando uno les preguntaba a ellos, porque ya había yo entrevistado a colegas míos de la Secretaría de Salud, de Leticia, entonces, o sea, no es que los paisanos, ellos no vacunan contra la rabia, ellos no quieren los animales porque los dejan morir de rabia. Primero, pues no ha habido brotes de rabia allá, pero cuando yo les preguntaba a ellos que por qué no vacunaban contra la rabia, ellos decían, es que yo necesito que mi perro sea rabioso. Yo necesito que me proteja a mi mujer, a mis hijos en la chagra. ¿Yo para qué quiero un perro que no sea rabioso? Entonces me preguntaba, ¿en dónde está la falla? En nosotros, los que supuestamente tenemos el conocimiento médico para transmitir el bienestar animal y no nos tomamos en serio la razón fundamental y el valor intrínseco que ellos le están dando a los animales para poder educar y decir, no, realmente no le vas a quitar la rabia, va a seguir bravo, va a seguir protector, guardián, pero por eso mismo tienes que protegerlo de un virus que lo puede afectar y lo puede matar, que no se llama rabia. No le va a decir paramyxovirus porque tampoco lo va a entender. Entonces, fíjate el error en la educación, donde no se trazan puentes, donde no se sienta sobre entender el valor para ti, el valor para mí, y en eso donde podemos hallar una conjunción para el bienestar de los animales. Y finalmente, en este proceso entendí con el tema de la educación, y es que, por ejemplo, en el Amazonas, cuando la gente llega allá, que es ahí un poco lo que quería comentarle a Mariela, porque decimos, bueno, ¿cómo decirles a estas personas o con qué autoridad vamos a hablarles de bienestar animal? Decir, no, pues tenga bien a sus perros y sus gatos, no le dé solamente espinas de pescado. Sí, pues nosotros estamos acabando con nuestro mundo desde la urbanización, desde las ciudades. Sin embargo, sí es importante tener en cuenta esto. Cuando los turistas, estoy dando el mismo ejemplo, el turista llega a un lugar como Mocagua y lo reciben 10 perros famélicos vueltos nada, con sarna. El turista está alfabetizado en el supuesto bienestar que debe tener un animal de compañía, porque él se dejó a Lucas Sebastián en un colegio con spa, y mientras que ve allí al paisano tigre, perrito vuelto nada, dice, no, esta gente que protege, se llaman comunidades de la conservación, pero mire cómo tiene el perro. Entonces, es también que nosotros tenemos la función de poder crear y trazar ese puente para poder decir, bueno, venga, vamos a volverlos intérpretes ambientales también los perros, ya que ellos tienen a los perros allí. Y por supuesto es una dinámica diferente la de que un perro, un animal doméstico compañero, requiere al que ellos tienen acostumbrado tener su dinámica con animales silvestres. Alguien me decía ya que la consanguinidad que ellos sienten es sobre la tierra, no sobre los animales.
Es decir, es su madre, su hermano, la tierra. Por eso crían la tierra, pero no crían los animales de la misma manera. Eso es algo que tendríamos que nosotros comprender cuando educamos, pero también qué interesante nosotros, si somos conocedores del bienestar y promotores del bienestar animal, tendríamos que llegar a diferentes comunidades para promocionar un bienestar animal trazando puentes desde las diferentes miradas. Sin duda alguna tiene que haber un diálogo de saberes y, como tú dices, trazar estos puentes e involucrar a la comunidad. Esto es una responsabilidad colectiva. Y a propósito de lo que mencionas de involucrarnos como sociedad, muchas veces cuando hablamos de las colecciones con personas que de pronto no están familiarizadas, lo suelen ver como espacios lejanos, espacios reservados para los científicos. ¿Cómo creen ustedes que podríamos hacer sentir a las personas parte de esta generación de conocimiento que se está dando en las colecciones biológicas, pero también de esta cultura del bienestar? Bueno, yo pienso que el tema de las colecciones tiene digamos, en ese sentido varias aristas. Las colecciones deben ser mejor promocionadas. No es para nadie un secreto que las colecciones biológicas han pasado una crisis grande desde hace tiempo en términos de financiación y de apoyo, porque nos hemos preocupado mucho por contestar aquellas preguntas ecológicas y aquellas preguntas del deterioro ambiental que hemos generado y que nos aboca a dar respuestas más rápidas, claro. ¿Cierto? Entonces las colecciones biológicas han sido, digamos, marginalizadas de alguna manera. Y eso pasa por esa, digamos, percepción de que las colecciones biológicas no sirven y están asociadas un poco a que eso es un maltrato y, digamos, otra corriente. Yo lo que creo aquí es que las colecciones biológicas, todos los que trabajamos en colecciones biológicas, tenemos de verdad la obligación de promocionarlas mucho más, de hacerlas conocer mucho más, de abrirlas mucho más a que el público las conozca. Ojalá tuviéramos toda una maratón de taxónomos trabajando. Los taxónomos también son una especie en extinción y hay que promocionar que los estudiantes y la gente joven se mueva por las colecciones. Pero ahora, uno pensaría, por ejemplo, que un inventario en un sitio, por ejemplo, de un resguardo indígena o de una comunidad indígena sobraría. No sobra. Las comunidades son las más interesadas por conocer a fondo sus especies, porque la taxonomía indígena, esas categorías son distintas a las nuestras. Digamos, tienen unas categorías totalmente distintas a la jerarquización taxonómica que hacemos nosotros. Y en ese sentido, cuando se unen esos dos mundos, el enriquecimiento de conocimiento es enorme. Nosotros, digamos, cada inventario que hacemos en la Amazonía colombiana lo hacemos pues con la gente en la medida de lo posible y lo más rápido que podamos. Tratamos de devolver la información a las comunidades y eso genera no solamente que las comunidades participan, conocen aún más de lo que normalmente conocen, pero además se generan unos lazos de comunicación muy interesantes en torno a la biodiversidad y a especies que a veces no son tan conspicuas, tan visibles, ¿sí? Que son especies que no son tan cotidianas para las propias comunidades, pero que están ahí y que tienen otras connotaciones. Entonces, digamos que ese lazo se hace, ¿sí? Pero creo que sí nos falta un poco divulgarlo más en términos de sumar más esfuerzos. Bueno, Mariela y Liliana, sin duda alguna ha sido una conversación enriquecedora. Hemos hablado de múltiples reflexiones, pero ahora mirando un poco hacia el futuro, ¿cómo se imaginan las colecciones biológicas en los próximos años? Yo esperaría que las colecciones en realidad sean escenarios que se muevan mucho más. Creo que la inteligencia artificial nos ayuda en unos aspectos, no en todos. No reemplaza el dato de campo, no reemplaza el taxónomo, no reemplaza esos aspectos, pero ojalá, y es una tendencia por supuesto, a que
La inteligencia artificial nos ayuda a procesar información de una manera más ágil, más rápida y que seamos más dinámicos. Y yo sí esperaría que las colecciones biológicas, digamos, sean mucho más, tengan mayor utilidad en el país para avanzar de una manera más rápida en resolver los problemas básicos de las colecciones biológicas, pero además aquella generación de información que nos brindan permanentemente. Ojalá esto fuera realmente, como yo digo, una maratón taxonómica, poniendo a disposición todas las colecciones los datos que tienen. Para eso necesitamos financiación, para eso necesitamos voluntad política, para eso necesitamos una cantidad de aspectos, pero yo espero que sean así. Muchas gracias, Mariela. Bueno, mira, yo sueño que las colecciones biológicas, claramente aparte de generar toda esta cantidad de información y la velocidad de adaptación que tienen los animales y se transforman tan rápidamente para poder sobrevivir y que pudiéramos tener la habilidad de registrar esas maravillas, sean como una inmensa pantalla eh, que le permita a la humanidad y particularmente aquí en Colombia, a las jóvenes como ustedes, investigadores, a los estudiantes de los colegios, a los estudiantes de diferentes carreras que están trabajando en biología, que están estudiando veterinaria, que están alejados de la conservación, por cierto, que estas colecciones sean un instrumento de educación muy grande, de gran utilidad para que la gente llegue y se replantee sus relaciones con los animales, su papel, su rol, el rol que juegan con la naturaleza, pero también la manera como la historia nos ha mostrado los grandes errores que hemos cometido y cómo podemos de pronto albergar un futuro donde respetemos la existencia de todas las formas de vida. Eso para mí sería maravilloso. Sería lo ideal. Bueno, Mariela y Liliana, muchísimas gracias por asistir a este espacio. Fue una conversación profundamente enriquecedora. Siento que vimos el valor de las colecciones desde múltiples perspectivas, entonces les agradezco nuevamente la invitación. Y bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de Ecos de la Selva.